Estamos en contacto telefónico con Lito Borelo, secretario de Derechos Humanos de la UTEP y nuestro referente coordinador nacional del Movimiento Popular Los Pibes. Lito, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches ahí a todos en el piso. Un abrazo, Negrito, Marina, todos. Gracias, Lito. Gracias, Lito. Gracias. Bueno, contanos un poquito, recién teníamos ahí inaugurando un separador nuevo del programa respecto del 17 de octubre, donde se lo escuchaba a Perón hablando de lo indispensable de la unidad de los trabajadores. Contanos vos cuál es tu mirada del día de hoy, de la jornada esta tan importante, incluso con un programa ahí planteado en la plaza. Bueno, ahí el audio que me da la impresión estaban ustedes escuchando es muy claro cuando Perón le plantea a los trabajadores que se unan y la importancia que eso tiene a la hora de que sean los trabajadores los que puedan jugar un papel. Creo que si bien ha pasado mucho tiempo y esta fecha tiene una carga emotiva muy fuerte, que a veces se encargan de tratar de edulcorarla, de que tenga más características de coyuntura, es un hecho profundamente significativo para los trabajadores, inclusive por sobre el imaginario de la identidad peronista. Es un hecho que muestra a los trabajadores construyendo la historia, siendo protagonistas y haciéndose cargo de un momento que en esa parte de la historia era muy fuerte rescatar a su líder. Creo que lo de hoy de alguna manera tiene, más allá de las luces y de la sombra, un significado en tanto fue un acto construido desde los trabajadores, con una gran generosidad, entendiendo que los matices y algunas diferencias no se van a limar mágicamente, pero entendiendo la importancia de convocar a un acto un 17 de octubre desde los trabajadores con un amplísimo marco de pluralidad y de multicolor de expresiones de los trabajadores, entendiendo que estamos en un momento muy difícil, pero que nuevamente, si no queda claro que los trabajadores deben ser la columna vertebral y la cabeza, no hay garantías, y por cierto que los últimos 3 años lo muestra, no hay garantías desde la política profesional, desde la politiquería, desde ese mundo de legalidad instituida que hoy no da pie con bola y que aparte lo está pasando por arriba un poder fáctico. Si no hay poder popular, si no hay trabajadores como parte de este proceso, al igual que como se dice el peronismo será revolucionario o no será, si no están los trabajadores, no hay ninguna garantía de tengamos destino a la nación y nuestro pueblo. Te escuchábamos con atención y siempre aparece esa coyuntura, ese embudo, ¿no? Donde parece ser que nos dejan a los trabajadores siempre y a las trabajadoras siempre esperando que la clase política resuelva, y parece ser que todos entendemos todo, pero los calendarios electorales mandan y pareciera ser que no podemos esquivarles a eso. ¿Cómo nos plantearías, cómo le plantearías a quien nos está escuchando, que gran parte de quien escucha este programa es parte de la militancia, parte de los que laburan día a día en cada territorio tratando de resolver los conflictos y los problemas de nuestra gente? ¿Cómo le explicarías que lo importante de las elecciones, que es un frente importante, pero que no se dirime todo en eso? ¿Cómo podrías transmitir hoy nuevamente esto, Lito? Mira, volvemos a un hecho de la generosidad que tuvieron los trabajadores al planificar este acto. Este acto tiene en su centro un programa donde no pone punto final al día 17, sino que pone punto de partida. Si bien los grandes medios van a decir cualquier cosa, hubo una maniobra realmente asquerosa que es digna de denunciarla. El canal que prácticamente pasó la totalidad del acto, después de hablar Máximo Kirchner, que habló más del doble de cualquiera de los otros
oradores, cortó la transmisión. Es decir, que cortó el cierre del compañero Desmata, que fue el que en una intervención corta fue clarísimo la importancia de un documento que nos tiene que permitir ser un instrumento para la lucha y para unir la lucha de todo nuestro pueblo. Asquerosa la actitud, y creo que hay que despreciarla, de aquellos que se hacen amigos, de aquellos que parece que tienen un discurso parecido, de aquellos que parece que hablan desde el mismo lugar y sin embargo han hecho esta trastada hasta cuando, con la generosidad que tuvo el compañero, donde todo el mundo esperaba que pudiera ser Pablo Moyano el que haga el cierre, los trabajadores nuevamente dan muestra de la generosidad y poner por delante primero la patria ante cualquier cosa. Sin embargo, mientras que los trabajadores eran las primeras horas de la mañana y empezaban a llenar la plaza y las zonas aledañas, y los veías con su folclore, y empezaba a tener todo ese folclore tan lindo que tiene el subsuelo de la patria, a último momento y sobre ya casi la hora, la política llenó el escenario. La política quiso ir a ponerle el nombre a un escenario que fue construido por los trabajadores. Creo que hay que prestar atención a estas cosas porque, al decir de Francisco, los pueblos ya no esperan. Se unen, se organizan y luchan. Y en eso es donde en nosotros está ese optimismo, esa fe, esa esperanza de que nuevamente desde el subsuelo de la patria, desde abajo, se va dando la organización de nuestro pueblo en cada territorio, en cada fábrica, en cada lugar de trabajo, para poder construir realmente la capacidad, la correlación de fuerza necesaria, no tan solo para ganar una elección, no tan solo para ver si, como algunos dicen, solamente esto es para pelear lugares en una lista. Me parece que no están viendo el fondo de la cuestión y no están viendo nuevamente la generosidad que tienen los trabajadores a la hora de la gravedad del momento que se está viviendo. Lito, escuchándote y haciendo el balance de la jornada de hoy, pudimos ver esta muestra de generosidad entre el pueblo trabajador. El pueblo se junta, se conglomera. Hoy, un 17 de octubre, hubieron actividades importantes en nuestros territorios que manifestaron eso, la necesidad de la unidad del pueblo trabajador, la necesidad de los trabajadores de economía popular, tanto en la costa de Sarandí como acá mismo en La Boca, un lugar histórico del movimiento. Se hicieron actividades importantísimas. ¿Cómo leíste esas actividades? ¿Cómo las interpretaste, Lito? Mira, en clave de lo que venimos diciendo, nuestro pueblo abajo, sin aparato, sin estructura, entiende que se tiene que juntar, entiende que tiene que profundizar el análisis de la política, entiende que tiene que ir creciendo en niveles de conciencia, que nos saquen solamente de la lucha reivindicativa y que nos vayan metiendo en entender que tenemos que ser protagonistas, que nadie nos va a venir a construir nuestra propia historia, y por eso es importante el 17 de octubre, porque ese es un hecho que tiene que ser reivindicado y que muchas veces, con el hecho de taparlo con el imaginario del peronismo, se tapa la participación, el protagonismo de lo que fue el 17 de octubre, que fue el nacimiento del peronismo. Sin 17 de octubre no hubiera habido peronismo. Claro. Sí, una vez más la frase, ¿no? Parimos a la criatura, pero el nombre se lo pone otro, digamos, ¿no? Así es. En ese sentido, la clase política no cesa de querer estar ahí en el tapete, pero yo tengo la impresión de que son los últimos manotazos, ¿eh? No sé si compartí la idea, porque me parece que, como vos dijiste bien al principio, hay un poder fáctico ya que no le deja mucho margen de maniobra, digamos, ¿no? Creo que en la época de los estados, el estado benefactor, y en la época en la cual el capitalismo le tenía miedo al cuco del bloque soviético, la clase política tenía un poco más de margen para hacer algún tipo de maniobra. Hoy en día ese margen no lo tiene, ¿no? Sí, sin duda. Hay
un bloque de poder mundial que marcha modelo de dominación en donde ya tampoco necesita esa clase política, esa institucionalidad que le servía de administrador de democracias que terminaban siendo tapón para que nada cambie. Muchos lo saben que se les está terminando el tiempo, desespera su propia lógica individual y mezquina de grupo, de facción o hasta individual y personal, y por eso se desesperan como si las elecciones estuvieran a la vuelta de la esquina. Me parece que nuestro pueblo también en ese sentido está dando una importante batalla, que es darse cuenta que va por otro lado, darse cuenta que hay que ir construyendo un poder popular en las territorios, signifique una nueva geometría del poder, una capacidad de autonomía, de autogestión y de desarrollo que no aparece en los grandes medios. Pero si recorremos lo que fue el pueblo en la pandemia, lo que viene siendo el pueblo en muchas fechas simbólicas para el común de nuestra gente, como ya no espera que las soluciones vengan, entre comillas, desde arriba, que ya no vengan desde la política, que ya no vengan desde los lugares donde a veces uno ponía una expectativa. Hoy creo que nuestro pueblo está aprendiendo de eso, y creo que este acto, como tantos otros que se han hecho en los territorios que van a quedar muchas veces anónimos, empieza a mostrar, como a veces decimos, las luces del alba de un nuevo amanecer, de algo que todavía no termina de nacer, porque todavía lo que se está muriendo no termina de morir. Lito, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Quizás sea para más extenso, pero queríamos, en principio, recién terminada la actividad de la jornada de hoy, no perder el tiempo y poder empezar a generar interpretaciones claras para nuestro pueblo, a la luz de lo que vos venías planteando, ¿no? Que los medios de comunicación dominantes ya no pierden oportunidad y censuran gran parte de las cuestiones novedosas y que ha tenido este acto de hoy. Así que te agradecemos mucho el contacto y seguramente durante la semana seguiremos charlando desde aquí y desde toda la familia Riachuelo. Gracias a ustedes, ahí saluden a los distintos compañeros, y bueno, esto que decía su último, nos tienen miedo porque saben que no tenemos miedo. Un abrazo, compañeros, luchar hasta vencer. Gracias, Lito. Gracias. Allí pasaba Lito Borelo, secretario de Derechos Humanos de la UTEP, coordinador nacional de esto que es el Movimiento Popular Los Pibes,